Gloria al Señor. Las maestras vamos a estar celebrando el día del niño, allá abajo. Bueno. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Sé que en un día como estos es cuando nosotros pues podemos demostrar a quién ponemos en primer lugar, ¿verdad? Porque cuando está lloviendo, muchos pues ponen excusa. Pero venir a la casa de Dios, hermanos, sin importar el tiempo, el clima, sea como sea, nosotros nos sobreponemos, ¿verdad? Porque sabemos de que es mejor estar en la casa del Señor, ¿verdad? Que es mejor venir a exaltar el nombre de Dios, porque tenemos gratitud para con Él, ¿verdad? Porque sabemos de que sin Él, la verdad es que no somos nada. Gloria al Señor. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Mari Vázquez. ¿Y nuestra hermana Mari Vázquez? Amén. Es quien mencionó hermana Ana Ruth. Bienvenida a la casa del Señor. Hermana, siéntase en confianza, hermana Mari. Le amamos en el amor del Señor. Esperamos de que no sea solo la primera, sino que siga con nosotros. Amén. Y usted que nos ve por las redes sociales, también no nos cambie. Este es el momento en el cual el Señor trae un mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Dice Salomón en este libro, inspirado por el Espíritu Santo: y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué conclusión a la que llegó Salomón, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin de todo hombre. O sea, qué importante es, hermanos. Salomón fue un hombre muy sabio, con mucha experiencia, que en cierto tiempo pues se apartó de Dios. Pero lo lindo es de que en su sabiduría, pues, Él nos da preciosos consejos en la palabra, de que la verdad es de que nos sirven mucho. Y dice el número 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tenemos que tener pendiente este consejo, porque Dios traerá toda obra a juicio, o sea, todo ser humano va a ser juzgado, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que cuando habla Él aquí acerca de toda cosa, sea buena o sea mala, ese es un sinónimo, como quien dice, sea pecado o no sea pecado, sea justo o sea injusto. Por eso en esta noche pues yo quiero usar la palabra injusticia, que es el tema que nos vamos a ubicar en el día de hoy. Las injusticias y sus consecuencias. Porque toda obra que es mala es una obra que es injusta, tanto ante Dios como ante el prójimo. Porque si nosotros hacemos algo que está afectando a nuestro prójimo, por ejemplo, hablamos mal de él, o lo señalamos, o lo criticamos, o lo calumniamos, estamos siendo injustos con esa persona, porque lo que estamos diciendo no es cierto, ¿verdad? Y si le decimos una mentira, igual, porque no estamos valorando a aquella persona y le estamos mintiendo. Estamos siendo injustos ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Sí, pero antes de continuar, analicemos qué es la injusticia, qué es una injusticia. Una injusticia es la violación de los derechos de otra persona, ¿verdad? Cuando violamos sus derechos, estamos siendo injustos con ellos. Es tratar a alguien sin consideración, sin equidad, o sin igualdad. ¿Qué quiere decir lo mismo?
¿verdad? Porque estamos poniéndolo de menos cuando el Señor dice que ante Él todos somos iguales. O sea, ser injustos es tener preferencia por algunas personas más que por otras, ¿verdad? Y a veces ahí vamos a tomar en cuenta quizás las diferencias sociales o raciales, y vamos a pensar que porque uno pueda tener más, no se merece ser justo con ellos, ¿verdad? Pero la injusticia se va a dar, ya sea seamos lo que seamos, cuando no estamos valorando, considerando a la otra persona, vamos a estar siendo injustos. Es tan difícil la situación, hermanos. En el mundo estamos llenos de injusticias. Vemos las noticias y nos damos cuenta cuántas maldades se están cumpliendo, se están reincidiendo cada día a nivel en todos los países. Y lo tremendo del caso, hermano, es de que las mismas leyes se prestan para hacer injusticia. Los mismos congresistas, hermanos, en los diferentes países, ellos decretan sus leyes para favorecerse a sí mismos o para favorecer a las personas injustas. Pero eso lo hace el hombre, pero eso lo está viendo Dios. Y Dios, hermanos, tarde o temprano va a juzgar, como lo dice ahí Salomón. Hacen leyes, por ejemplo, leyes que hacen a favor del aborto. ¿Usted cree que cuando se justifica el aborto sin motivo alguno, usted cree que es algo justo? ¿Usted cree que aquel ser inocente que no pidió venir al mundo le quiten la vida porque hay una ley que justifica el aborto? ¿Verdad que no? Las mismas leyes, hermanos. Y aún leyes que parecen que fueran, que parece que no fueran injustas. No es que esté a favor o haciéndole lado a los varones, pero usted se da cuenta que las leyes siempre favorecen a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres contentas, ¿verdad? Pero hay mujeres que son tremendas, hermanos. Hay mujeres que son calumniadoras, que son mentirosas. Y a veces el marido, hermano, ni las ha tratado mal. Y se dan su golpe, hermanos, o les da, mira, pegame para ir a poner en mal al esposo. Y el juez, desde que llega aquella mujer ahí a poner en mal a su esposo, ya ve la evidencia, ¿verdad? Y se toman fotos, y bien cerquita, y si es posible le echan maquillaje, para que se vea más dramático, ¿verdad? ¿Y qué hace el juez? Manda a la cárcel, hermanos, al pobre, aunque no lo haya hecho, pero se va. Unos 6, 8 años, y no sale, porque favorece a la mujer. ¿Verdad que hay un poco de injusticia? ¿Verdad? No, cuando es verdad está bien, ¿verdad? Porque la mujer se merece respeto. Pero tampoco, hermanos, cuando se están violando los derechos del otro, en este caso, pues el derecho del esposo, ¿verdad? O sea que hay leyes que, la verdad, protegen al culpable. Hoy se está dando eso en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, alguien que comete un asesinato, hay leyes que lo protegen. Ahora dice que es un homicidio en estado de violencia. O sea que es un estado emocional. Y como el muchacho o la muchacha estaba en un estado incomprensible de tensión, le da derecho a matar al otro. Imagínense hasta dónde hemos llegado, hermano. Hasta dónde hemos llegado. Que las mismas leyes protegen al que está haciendo la injusticia. Y así hay muchas más injusticias que nos llevaría mucho tiempo para mencionarlas. Pero la verdad es de que las injusticias en todo el mundo es el pan diario.
Todo el mundo, hermanos, está padeciendo de las injusticias. Es un hecho incontrolable en que las personas, cuando son injustas y no tienen temor de Dios, se sienten triunfadoras por el daño que le hicieron al otro. Tal vez él fue el de la culpa y al otro pobre el que metieron a la cárcel. Pero el que hizo la injusticia se siente fuerte, prepotente, se siente que todas las puede, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo está? Completamente mal. Ahora, yo quiero decirles algo, porque cuando nosotros somos objeto de injusticia, a todo aquel que es objeto de injusticia, a su tiempo, le traerá bendición. Es posible que aquí sufra, aquí llore, pero va a llegar el momento en que Dios va a hacer justicia, porque Dios es justo. Porque Dios, Él va a actuar justamente. Y nosotros también como cristianos debemos tomar en cuenta que nosotros también estamos expuestos a ser injustos. Porque en un momentito, hermanos, de control, podemos caer nosotros en la injusticia y hacer daño a nuestro prójimo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque el ojo de Dios siempre va a estar puesto sobre nosotros. Dice la palabra del Señor en Números 14, 18, que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Él dice que perdona la inequidad y la rebelión. Cuando dice la inequidad, es el pecado, es la maldad, es la injusticia y la rebelión. Aunque de ningún modo ese dará por inocente al culpable. O sea que llegará el momento, hermanos, en que el momento de entregar cuentas con Dios. Y ese momento nos va a llegar a todos y nadie está excluido. Y todos estamos expuestos. Aunque hay sectores que son más vulnerables para que haya injusticia. Como por ejemplo, hermanos, las personas que son indocumentadas en un país, en el país extranjero donde están. Esas personas, hermanos, son tratadas injustamente porque no tienen ningún derecho. Las leyes no los amparan de ninguna manera. Y los habitantes de ese país, los ciudadanos de ese país, se aprovechan de ellos, pagándoles poco y trabajando bastante. Estas son injusticias. Fíjese que hay datos estadísticos hablando en la vulnerabilidad de las personas que son tratadas injustamente. Entre los dos grupos a nivel histórico y mundial, los grupos que han sido tratados, hermanos, más injustamente, ¿sabe usted quiénes son? Estos son estadísticas, hermanos, por sociólogos. Son esas personas que se encargan, hermanos, de estar investigando asuntos sociales. Fíjese que es el pueblo judío. El pueblo que ha sufrido tanta injusticia, hermanos, en toda la historia. Pero después de los judíos, hermanos, después de que vino Cristo, ¿quién cree usted que es el otro grupo, hermanos, que sufre mayores injusticias? ¿Quién se imagina usted que es? Es la iglesia. Viste que nosotros no nos damos cuenta, porque en nuestro país hay libertad de culto, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues la ley todavía se está poniendo en práctica aquí en Guatemala y en la mayor parte de los países vecinos. Y vemos aquí ser cristiano, ser evangélico es fácil, ¿va? Es bonito. Los ruines somos nosotros, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, ser cristiano es algo fácil. Y
pero en otros países, hermanos. Hay países, hermanos, en los cuales han habido muchos mártires. La iglesia, hermanos, en el primer período, cuando fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, después de que Él ascendió y se empezó a llegar la persecución en la iglesia, que fue cuando el Evangelio estaba predicando solamente en Jerusalén. Pero cuando empezó la persecución, empezando por Esteban, que el primer hombre, el primer mártir, que lo mataron a pedradas, pero como aquel hombre era un verdadero hijo de Dios, le dice al Padre, Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. Y murió predicándoles, murió dándole la palabra. Pero después, hermanos, de este primer mártir, se desató una persecución en la iglesia, que todos los hermanos los que estaban allá en Jerusalén salieron para todos los alrededores, porque ya era difícil vivir en Jerusalén, porque había mucha persecución en Jerusalén. Y fueron, hermanos, atacados, especialmente por los romanos. Eran muertos, hermanos. Ellos tenían un circo, un asunto, hermanos, un coliseo, donde llevaban, hermanos, a los cristianos, a los que no negaban su fe, y eran arrastrados, eran lanzados ante los leones, y hacían tantas barbaridades, hermanos, donde los descuartizaban. La iglesia, hermanos, tiene una historia bien tremenda, hermanos, si nos ponemos a estudiarla, y no solamente al principio, en los primeros siglos. Hacían barbaridades, hermanos, con los miembros de la iglesia, los descuartizaban. A las mujeres, hermanos, les sacaban sus hijos de sus vientres y los tiraban contra la pared. Habían aparatos especiales, hermanos, donde los colocaban y los jalaban, hermanos, a presión, hasta que los descuartizaban, les arrancaban sus piernas, sus brazos. Y hay un montón de aparatos, hermanos, que vemos ahí, hermanos, cuando nos ponemos a investigar. De las barbaridades, hermanos, de las injusticias que el mundo ha hecho contra el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, debemos dar gloria a Dios, porque nosotros aún estamos en bonanza, ¿verdad? Pero al final, hermanos, de cualquier injusticia que sea hecha a cualquiera de sus hijos, será convertida, hermanos, en bendición. Porque la gloria de Dios, hermanos, tarde o temprano se manifestará en la vida de aquellas personas que han dado su vida por Dios. Por eso, hermanos, cualquier injusticia que haga alguien contra nosotros, no importa quién sea, tengamos paciencia, confiemos en Dios, porque tarde o temprano, hermanos, la justicia divina va a llegar. Y cuando llegue, Él nos levantará. Amén. Y nos premiará. Por cuanto nosotros, hermanos, a pesar de que hicieron justicia contra nosotros permanecimos justos. Porque esa tiene que ser la postura, hermanos, de un verdadero cristiano. Mantenernos justos y fieles delante de Dios y delante de las personas que no nos quieran. Eso es un verdadero hijo de Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos ampara, nos apoya para que nosotros entendamos, hermanos, que los procesos injustos que pasemos en la vida van a servir para nuestro beneficio. El versículo de Romanos 8:28 que tanto mencionamos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. De eso se trata. En el momento en que estamos viviendo esa injusticia, sufrimos, lloramos. Pero cuando aparece el Señor, hermanos, nos damos cuenta que Él tenía propósitos para nuestra vida. Qué difícil, hermanos, sufrir las injusticias. ¿Cuáles pueden ser injusticias, hermanos? Tal vez, hermanos, cosas que
que a nosotros nos cuestan, venga otro y nos las quite. Esas son cosas comunes. Que venga alguien, hermanos, y usted también tiene su casita, y viene alguien, hermanos, aprovechado y hace papeles de esa casa y aparece ahí y dice, esta casa es mía, y se la quita. Y esos son casos reales que se dan. Usted tiene sus ahorritos, hermano, que tanto le ha costado, con tanto sacrificio, y los tiene guardados. Y viene el ladrón, hermanos, que anda buscando al ajeno, se lo roba. Esa es una gran injusticia, hermanos. Y todos estamos expuestos a eso. Pero Dios, hermanos, a su tiempo, porque Dios es justo, hermanos, traerá castigo para el injusto. Pero para quienes fuimos, hermanos, tratados injustamente, traerá bendición. No solamente en este mundo, sino que traerá bendición en este mundo y bendición, hermanos, en la vida eterna. Porque nuestra perseverancia y nuestra fidelidad en medio de esas pruebas, hermanos, nos harán que el Señor se agrade de nosotros. Porque nuestra confianza va a estar siempre puesta en Él. Amén. A veces pensamos, hermanos, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de injusticia, que estamos solos, nos sentimos abandonados. Pero Dios, ¿por qué no hiciste nada cuando esto iba a pasar? Y pensamos que Dios, hermano, no estaba ahí viendo nuestra situación. Pero yo estoy seguro, hermano, de que Dios estaba ahí. En cualquier situación de la vida, hermanos, Dios no solamente está al lado de nosotros, porque su palabra dice que Él está dentro de nosotros. Y si nosotros tenemos capacidad para soportar esa prueba, es porque Él nos está dando esa fortaleza. Es porque Él está ahí con nosotros. Y a veces Él está calladito ahí, hermanos, esperando, pero Dios lo que está haciendo es esperando nuestra reacción para ver qué clase de madurez tenemos como sus hijos. Pero Él, hermanos, a su tiempo, Él va a obrar. Él va a actuar, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero en cada cosa, hermanos, que Él permite, en cada injusticia que Él permite que nos hagan, Él tiene propósito para nuestra vida. Dios, hermanos, va a estar formándonos para ver cómo nosotros reaccionamos a esa situación adversa que estamos viviendo. Pero tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Firmes. En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de personas que sufrieron injusticias. Tenemos a Moisés, a Daniel, a David. Pero al final, hermanos, de las injusticias que estos hombres vivieron, obtuvieron grandes victorias espirituales. Y no solo espirituales, sino también materiales. Porque la bendición de Dios llega, hermanos. Llega. Y llega en el tiempo de Dios. Pero hay algo lindo en la misericordia de Dios también, hermanos, que a veces a quienes han provocado la injusticia, Dios también les hace entender la grandeza de Dios. Porque Dios, hermanos, a pesar de que hay tanta maldad y tantos hombres injustos, Dios sigue amando a la humanidad. Y a todo aquel que se arrepiente, no importa lo injusto que haya sido en este mundo, Dios le perdona. Por eso nosotros, hermanos, no podemos desearle el mal a nadie. Y con esa persona que nos hizo daño, ojalá que te vaya mal, ojalá que te vayas a estrellar en la moto. No, hermanos, eso no son pensamientos de un verdadero hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te vaya bien en la vida. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y no podemos vivir amargados, porque es mejor perdonar, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo?
Hay una injusticia, hermanos, que aparece en la palabra del Señor, de aquellos 3 jovencitos que fueron al cautiverio, a Babilonia, y que estos jovencitos, hermanos, no hicieron promesa de no contaminarse con las costumbres babilónicas. Los jovencitos eran Ananías, Misael y Azarías. Eran jóvenes inteligentes y buenos muchachos, que cuando estaban ya ahí, porque ya los pusieron en buenos cargos, el rey Nabucodonosor les puso nombres que estaban de acuerdo pues a los dioses de ellos. A uno le puso Sadrach, a otro Mesec y a otro Abednego. Pero estos jóvenes eran fieles a Dios, hermanos. Eran fieles y perseverantes a lo que habían aprendido en la palabra del Señor. Esta historia se encuentra, hermanos, en Daniel en el capítulo número 1. Y vamos a leer ahí unos versículos para que vayamos viendo cómo estos hombres fueron tratados injustamente, pero que al final, hermanos, fueron honrados por Dios. Dice en el versículo número 1, y el rey Nabucodonosor se construyó una enorme estatua de oro de 70 codos de alto por 6 de ancho. 60 codos de alto, hermanos, es aproximadamente unos entre 25 y 30 metros. Una mole, quizá como la basílica. Y 6 codos de ancho, o sea, como unos 3 metros de ancho. Y era con el fin de que la gente y todos los pobladores se inclinaran a ella. Era una estatua de Nabucodonosor, una estatua hecha de oro. Y él iba a exigir que todo el mundo se inclinara delante de esa estatua para darle honra, para darle gloria, para darle honor. Y al que no lo hiciera, les dijo que los iba a lanzar a un horno de fuego ardiendo. Dice el versículo número 4. Que Nabucodonosor puso un pregonero y dice que él anunciaba a alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era una orden, era un decreto, hermanos. Y todo lo que el rey decretaba, todos tenían que obedecerla. Y el que no lo hacía, el castigo es que iba a ser lanzado al horno de fuego. Y dice el versículo número 6, que cualquiera que no se postrare y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Y cuando empezó aquel musicón, hermano, dice que todo mundo, hermanos, empezaron y se doblegaron y se postraron delante de aquella estatua de Nabucodonosor, honrando al hombre. Pero unos hombres caldeos se dieron cuenta, hermanos, de que aquellos 3 jóvenes no lo hicieron. No obedecieron al decreto del rey. En el versículo número 8 dice: y a unos varones caldeos y vinieron y acusaron maliciosamente a aquellos 3 judíos, aquellos 3 jovencitos. Acusaron maliciosamente, o sea que ellos querían, hermanos, de que estos fueran castigados, porque ellos odiaban, hermanos, a los judíos. No eran gratos para ellos, porque ellos eran esclavos. Dice en el versículo número 12: y hay unos jóvenes judíos los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué era eso, hermanos? Una injusticia que estaban haciendo en contra de aquellos 3 jóvenes. ¿Por qué injusticia? Si el rey lo había decretado. ¿Sabe por qué, hermanos?
Nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos que someternos a las leyes humanas, a nuestros gobernantes. Pero cuando las leyes, hermanos, que el gobernante decreta son justas, pero cuando el decreto o la ley, hermanos, que el gobernante o el Congreso, o quienes lo hagan, no son injustas, nosotros no estamos, ¿cómo se llama?, obligados a obedecerlas. Y Dios nos va a respaldar. Porque eso fue lo que pasó con los jóvenes. Porque lo que ellos, lo que les estaban diciendo aquí era algo que era en contra de lo que Dios mandaba que se hiciera. Y si nosotros nos mandan, hermanos, a hacer algo que la palabra del Señor lo prohíbe, nosotros no estamos obligados a obedecerlos. Pero nos atenemos a una consecuencia. En este caso, estos jóvenes iban a ser lanzados ¿cómo se llama?, al horno de fuego. Quizás nosotros no nos manden a un horno de fuego, pero podrá llegar momentos, hermanos, en que puedan haber castigos dolorosos. Pero si nos quieran obligar, no estamos obligados a hacerlo, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y dice que a Nabucodonosor dice que le llegó una ira, un enojo, que le trajesen a Sadrach, a Mesach y Abednego, al instante ese que se lo llevaron. Él estaba furioso porque no le habían hecho caso. Y cuando llegaron, dice, y les dijo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que le he levantado? ¿Es verdad? Sí, es verdad, le dijeron los jóvenes. ¿Por qué ellos no le iban a decir, no lo vamos a hacer? Pero están ustedes enfrente de mí y están diciendo que no lo van a hacer. No lo vamos a hacer. Y si yo se los digo ahorita, pongo la música, no lo vamos a hacer. Qué convicción, hermano, la de estos jóvenes. Pero si yo lo ordeno, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Él se sentía todopoderoso, porque el injusto, hermanos, piensa que todo lo puede, porque está en autoridad o porque tiene dinero. ¿Y qué le respondieron a aquellos jóvenes? Le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Oiga que ahí dice, puede. O sea que Dios lo podía hacer, pero si Dios no quería, no lo hacía. Pero en el versículo número 18 le dice, y si no lo hiciere, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios, hermano, qué convicción de estos muchachos, hermano. No les importó que los lanzaran al horno, hermano, para morir quemados. No les importó. Ya sea que Dios los salvara o no los salvara, ellos estaban dispuestos a dar su vida, porque reconocían quién era su Dios. Ellos eran jóvenes, pero obedecían la palabra de Dios. Ese ejemplo tenemos que tomar nosotros, hermano. Y eso es lo que mucha gente no viene al Evangelio porque no lo quiere hacer. Porque prefiere, hermanos, estar ahí en sus costumbres religiosas antes que obedecer la palabra de Dios. Porque ellos estaban obedeciendo el mandamiento de Dios, hermanos. Allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3, Dios les había hablado claro cómo ellos tenían que actuar ante estas situaciones. Y les decía, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Ellos tenían la palabra en su corazón. Y eso era un Dios ajeno. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Ningún hombre tiene derecho, hermanos, a imaginarse qué es lo que hay arriba y hacer una estatua y postrarse delante de él. Nadie.
Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Nosotros, el Señor no nos ha autorizado, hermanos, a que nos imaginemos de algo divino y lo hagamos en bulto para postrarnos delante de Él y decir que es Dios. Y dice el versículo número 5, y no te inclinarás a ellas. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo Nabucodonosor? Que se inclinaran delante de su estatua. Pero ¿qué dice la palabra? Que no se incline uno delante de ellas. Ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, decía Jesús. Fuerte y celoso. Aleluya, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Porque Él es celoso. Y solamente, hermanos, a Él tenemos que honrarlo. Porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ustedes, hermanos, estos jóvenes hicieron lo que la palabra del Señor dice. Pero ¿qué pasó, hermanos, ante la negativa que ellos hicieron de no adorar la estatua? Inmediatamente, hermanos, ordenó a que ese horno fuera calentado 7 veces más de lo común. Dice que en el versículo número 21 dice que los ataron con sus mantos, con sus turbantes, con sus vestiduras y los lanzaron al horno. Era tan caliente que estaba ese horno, hermanos, que las personas que, dice ahí la palabra del Señor, que los lanzaron, también los jaló, hermanos, el fuego y las llamas, y también fueron quemados. Pero ¿qué pasó, hermanos? Aquí es donde pasa, hermanos, el milagro que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cuando le obedecemos. Ese milagro que posiblemente nosotros estemos esperando. Porque Dios, hermanos, es fiel a su palabra. Dice que cuando el rey dice que se arrimó, hermanos, a la puerta del horno. Dice que el rey, dice, se espantó, es el versículo número 24, y se levantó ese apresurado y dijo a los de su consejo: ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, rey, es verdad. Y les dice: he aquí, pero yo miro 4 varones y no están atados, sino que están sueltos y paseándose en medio del fuego. ¡Qué maravilla, hermanos! Había no solamente los 3, sino que estaba uno más. Y nosotros lo identifica que es semejante al Hijo de los dioses. Era nuestro Señor, hermanos, el que estaba ahí. Era nuestro Señor el que estaba ahí, hermanos, porque Él siempre va a estar ahí, hermanos, para auxiliarnos en nuestras pruebas, para sacarnos adelante victoriosos. Entonces dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid de ahí. Mire cómo fue tocado el corazón, hermanos, de Nabucodonosor, porque como les dije, la misericordia, hermanos, porque Dios es misericordioso, puede llegar también al hombre, hermanos, que lo reconoce. Siervos del Dios Altísimo, salid de ahí. Empezó Nabucodonosor a honrar el nombre de Dios, hermanos, al ver sus maravillas. Nosotros con nuestras actitudes, hermanos, podemos atraer a Jesucristo a las personas que han sido injustas con nosotros. Y es el versículo número 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y dice: y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Qué tremendo, hermano. Pero ni el pelo se les quemó, dice. Y hay un versículo que dice que ni su ropa tenía olor a quemado. Qué milagro, ¿verdad?
Entonces dice que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El hombre injusto, hermanos, estaba reconociendo la justicia de Dios, porque había mandado a salvar a sus hijos, que no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. No podemos, hermanos, negar nuestra fe. No podemos y no debemos. Porque también, hermanos, recibiremos deshonra de parte de Dios si lo hacemos. Pero si mantenemos nuestra postura, hermanos, delante de cualquier persona que sea, Dios nos va a honrar y nos va a levantar. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Dice que decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería descuartizado. Imagínense, después de que había decretado que todos tenían que postrarse delante de su estatua, ahora estaba decretando todo lo contrario, que tenían que honrar el nombre de Dios. Sería descuartizado y su casa sería convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios, hermanos, no tiene límite. Por eso no tenemos por qué preocuparnos, hermanos, si estamos en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vale la pena, hermanos, servirle a Dios. ¿Y qué más hizo Nabucodonosor? Dice que entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor. Los honró, los puso en alto. Entonces, ¿qué lección podemos aprender, hermanos, de esta experiencia de estos tres jóvenes? ¿Qué podemos aprender acerca de las injusticias que nosotros recibimos? Que Dios, hermanos, toda injusticia a su tiempo las convertirá en bendiciones para sus hijos. Vamos a padecer por un tiempo, pero ese padecimiento, hermanos, es temporal. Decía el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor, hermano, nos da seguridad. Lo que Él quiere es que confiemos en su palabra, que no dudemos en su palabra, porque gloria a Dios, hermanos, en este caso para Nabucodonosor, porque Dios le dio la oportunidad de poder arrepentirse, y eso es bueno. Cuando las injusticias que el hombre comete, hermanos, las comete aquí en vida, y el Señor le da la oportunidad de reconocerlas en vida. Pero habrá otros, hermanos, que no habrá tiempo de arrepentimiento, porque será demasiado tarde. Porque se postrarán delante de Él, pero ya será demasiado tarde. Como le pasó a aquel rico de la historia del rico y Lázaro, que se arrepintió ya estando ahí, hermanos, en el Seol, pero ya no podía hacer nada. Ya no se podía. Eso es tremendo, porque todo aquel que muere pierde la esperanza de la justicia de Dios. Y todo hombre, sea bueno o sea malo, como decía el versículo que leímos, dará cuentas a Dios, hermanos. ¿Y en qué momento dará cuentas a Dios? En el gran trono blanco, hermanos.
Ahí donde irá todo hombre, todo ser, hermano, que pasó por este mundo, sea bueno o sea malo. Ahí, hermanos, todo hombre, toda mujer en la historia de la humanidad doblarán sus rodillas, clamando misericordia. El tiempo ya se terminó y ya no habrá oportunidad para ellos. Porque ahí, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Ya pasaron un buen tiempo, hermanos, en el Hades, en el infierno, pero de ahí dice la palabra del Señor que serán trasladados a un lugar mucho peor que el infierno, que es el lago de fuego. Y ahí será, hermanos, donde pasarán la eternidad llorando y crujiendo los dientes por no atender la voz de Dios, por no atender ese consejo, hermanos, que dio el Señor a través de Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es, hermanos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque es lo único que nos conviene como seres humanos. Nosotros no tenemos otra opción, porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria al Señor. Yo solo quiero leer otro versículo, otros 2 versículos para terminar. Porque esto que estoy leyendo se va a cumplir, hermanos. En Romanos 14:11, dice el apóstol Pablo, le decía a los romanos, porque escrito está, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, allá delante del gran trono blanco. Si no lo quisieron hacer aquí en vida y alcanzar la salvación de su alma, lo harán en el gran trono blanco. Porque las injusticias hechas por el hombre, hermanos, se van a pagar. Si no se arrepienten estando en vida, la van a pagar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así de que si por algún motivo tú que me estás escuchando has caído en las injusticias, es tiempo de reflexionar y cambiar tus actitudes para que te vaya bien en la eternidad. Filipenses capítulo 2 y versículo 10 también lo dice, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oiga esto, y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Quienes confesemos al Señor, hermanos, estando en vida, será para nuestro beneficio, para nuestra salvación y para gloria eterna juntamente con el Padre. Pero para quienes no lo hayan querido hacer, será de dolor, será de condenación, será de sufrimiento eterno. Y el Señor, hermanos, por eso permite que escuchemos esta clase de mensajes, para que valoremos nuestra vida, para que nos autoevaluemos y ver cómo estamos actuando. Estaremos cayendo en alguna injusticia, aunque seamos cristianos. Quizás estaremos cayendo en alguna injusticia. Analicemos nuestra vida, hermanos, y démonos la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Seremos los únicos beneficiados, nosotros, porque somos nosotros quienes estamos abriendo la puerta del reino celestial a través de confesar nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial. Si alguien en esta hora quiere hacer esta oración de fe para tener ese derecho después de ser injustos, ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora es el momento en el cual podemos abrir nuestro corazón y el Señor entre a Él por medio de nuestro arrepentimiento.
Señor Jesús, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor amado, porque nos estás dando la oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor, y poder hacer las paces, y poder ser vistos como justos, Señor, aunque seamos injustos. Porque tú ya no verás, Señor bendito, nuestras vidas, sino que verás a Jesucristo en nuestras vidas, porque Él fue el que murió en la cruz y nos justificó. Oh Padre bendito, gracias te damos por esa oportunidad de poder confesarte delante de ti, Señor, y recibirte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que tu justicia, Señor, nos alcance, para que esa misericordia, bendito Dios, sea por nosotros. Gracias, Padre bendito, por esa oportunidad que nos has dado en esta noche de apropiarnos de tu misericordia, de tu gracia. Gracias, Padre amado, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga a usted que nos ve a través de las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una feliz noche, esperando que la palabra del Señor le haya ministrado. Gloria a Jesús. Ahora, hermano, vamos a participar de la cena del Señor.